Vaya, son los beneficios que tienen las personas por el simple hecho de existir. Pues yo considero que los derechos humanos, en base a mis clases de derecho, son los que nos protegen respecto a ciertos aspectos comunes de la vida cotidiana. Y pues ya, o sea, básicamente es eso. Pues son los derechos con los que naces, ¿no? Bueno, que por el simple hecho de existir son los que ya tienes. Los derechos humanos sería el derecho que todo hombre tiene a hablar y a pensar sin hipocresía y a tener lo suficiente para vivir. Bueno, para mí los derechos humanos son como las cosas que nosotros nacemos, con las que nacemos y las cuales nos ayudan para bueno, siempre son un beneficio para nosotros, ¿no? Los derechos humanos son unas reglas básicas que tenemos cada persona con el hecho de tener una vida. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos define a los derechos humanos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y de la forma en que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos, la mayoría son aplicables a ciertos grupos, pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes, maestros, africanos, indios, albanos, musulmanes, judíos, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tenemos exactamente los mismos derechos humanos. Es por esto que se les conoce como universales. Pero la pregunta sobre cuáles son los derechos humanos sigue en pie en la mayoría de las personas. El derecho a un nombre, a la vivienda, al agua, a la vida. Pues el derecho a la vida, el derecho a una vivienda, el derecho al agua, a la educación y pues nada más. Derecho a la vida, derecho a la educación, el derecho a una vida digna. ¿Qué más conozco? El derecho a la salud. No, se me olvidan, ya no hay más, no. Se me pasan, sí. Pues al agua, a la libertad, a la educación, a una vivienda. Bueno, ya de esos me acuerdo ahorita. Derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la alimentación, derecho a un nombre, derecho a una nacionalidad. Y si no mal recuerdo, creo que ya. Hay mucho en el papel, pero en la vida real, el primero es tener alimentación, el segundo es tener casa, el tercero es vivir con dignidad y el cuarto podríamos agregarle ser feliz. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero su origen histórico no parte de esta fecha. Al principio no existían los derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, simplemente no tenías acceso a ello. Es hasta que Ciro el Grande decidió cambiar todo el panorama. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Todo esto fue documentado en una pieza cilíndrica de arcilla conocida como el cilindro de Ciro. Esto es considerado como la primera declaración de derechos humanos en la historia. La idea se expandió rápidamente por Grecia, India y posteriormente a Roma. Ya con la fundación del Imperio Romano se dieron cuenta de que los humanos seguían naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero esta concepción siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta que 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente se logró que la monarquía aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes detentaban el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que al rey le gustara la idea,
pero no pudo contra ellos y fue así que nacieron los Estados Unidos de América. Posteriormente, los franceses siguieron el patrón y buscaron su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que estos derechos eran naturales. Es así que el concepto de ley natural se transformó en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró a sí mismo emperador con ganas de conquistar el mundo. Y casi tuvo éxito, pero los países europeos unieron sus fuerzas y lo derrotaron. Los derechos humanos eran de nuevo un tema relevante. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo no pudo adaptar dichas garantías, ya que dichos territorios estaban siendo colonizados y explotados por los grandes imperios europeos. Pero entonces, un joven abogado de la India decidió que ya había sido suficiente. Este se llamaba Mahatma Gandhi, y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos, y no solamente en Europa, comenzando incluso a convencer a los europeos de ello. Pero no iba a ser tan fácil. Tiempo después estallaron 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en horribles campos de concentración nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de su extinción, y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. Debido a ello, la comunidad internacional acordó formar la Organización de las Naciones Unidas, donde uno de sus propósitos básicos era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y en el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? Eran las proclamaciones de Ciro, el derecho natural de Roma, las declaraciones de Francia. Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que debían ser los derechos humanos. No obstante, bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todos. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos dijo: oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo, y solamente costó unos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha, hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían de ser para todos, y todos vivieron felices para siempre. Pero, esperen, aún sigue habiendo problemas. Si la gente tiene derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 9.000 niños están muriendo de hambre cada día? Si la gente tiene derecho a la libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 700 millones de adultos en el mundo son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? Más del doble que en el siglo XIX. El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley, era opcional y a pesar de una gran variedad de documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿cómo podremos hacer dichas palabras una realidad? Cuando Luther King marchó en favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por Naciones Unidas desde 2 décadas atrás. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado abolir la discriminación desde 40 años atrás. A pesar de ello, los resultados fueron nulos y continuaron luchando. Hoy en día, hay quienes siguen luchando contra la tortura, la pobreza y la discriminación. No son gigantes o superhéroes, son personas, niños, mujeres, padres, maestros, individuos y librepensadores que se niegan a quedarse callados. Quienes se dan cuenta que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas, son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos de respetarnos, ayudarnos y protegernos entre todos. Una vez conocido el concepto y su historia, es importante mencionar que los derechos humanos se han clasificado por generaciones.
La primera generación se refiere a los derechos civiles y políticos. Fueron los primeros que exigió y formuló el pueblo de la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Este primer grupo lo constituyen los reclamos que motivaron los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII, dentro de los que se encuentra establecidos que toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica. Igualmente, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen los mismos derechos. Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre. Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral. A su vez, la segunda generación está constituida por los derechos económicos, sociales y culturales, debido a los cuales el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado social de derecho, y establece que toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales. Toda persona tiene derecho al trabajo de condiciones equitativas y satisfactorias. Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios. En relación con la tercera generación, se trata de un grupo promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos, en un marco de respeto y colaboración mutua entre las distintas naciones de la comunidad internacional, destacando los derechos relacionados con la autodeterminación, la independencia económica y política, la identidad nacional y cultural, la paz, la coexistencia pacífica, el entendimiento y confianza, la cooperación internacional y regional, la justicia internacional, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, el cuidado del medio ambiente, el patrimonio común de la humanidad y el desarrollo que permita una vida digna. Hay que mencionar además que diversos autores aseguran que existen más generaciones de derechos humanos, dando lugar a una cuarta generación de derechos humanos, orientados a la condición humana en la sociedad tecnológica, destacando derechos como la libertad de expresión en el ciberespacio, derechos ecológicos, íntimamente ligados al desarrollo sustentable, derecho a la democracia, derecho a la sociedad tecnológica, derecho de solidaridad. Después de que las dos guerras mundiales dejaran a miles de niños en situación de precariedad, en 1946 se creó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF. A este se le concedió su estatus de organismo internacional permanente en 1953. Posteriormente, en 1959, se aprueba la Declaración de los Derechos del Niño y en 1969 es declarado como el Año Internacional del Niño. UNICEF es un organismo que tiene la misión de contribuir en la creación de un mundo donde se respeten los derechos de todos y cada uno de los niños y niñas. Fue creado para colaborar y superar obstáculos impuestos a la niñez por pobreza, violencia, enfermedad y discriminación. A su vez, se debe de comprender que lo que caracteriza a los niños es su juventud y vulnerabilidad. El niño, al estar en proceso de crecimiento, no cuenta con los medios ni las herramientas necesarias para protegerse a sí mismo. Es por ello que en el infante se debe de prestar atención especial y una protección específica. Por lo tanto, se crea la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es un tratado aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1989 y entra en vigor en septiembre de 1990. Actualmente se aplica en 190 países de los 192 que conforman la organización. Únicamente Estados Unidos y Somalia no lo han ratificado. A continuación se mencionarán los 7 derechos fundamentales que todo niño y niña deben de gozar. 1. Derecho a la supervivencia y a la salud. Durante su crecimiento y desarrollo deben de disfrutar el nivel más alto de salud y recibir atención médica siempre que la necesiten. 2. Derecho a la educación.
una educación de calidad que les permita desarrollar sus mentes. Para ello, la educación primaria debe ser gratuita y se debe facilitar el acceso a la secundaria y a la universidad. 3. Derecho al juego. Jugar, reír, soñar. Es importante que el niño tenga tiempo para el ocio y actividades culturales. 4. Derecho a la protección. La violencia, los malos tratos, la explotación, los abusos son parte de los peligros que amenazan la integridad del infante en los primeros años de su vida. 5. Derecho a no ser separados de su familia. 6. Derecho a tener un nombre. Al nacer, el nombre de todos los niños y niñas debe ser inscrito en los registros oficiales de su país. 7. Derecho a opinar y a ser escuchados. Tienen derecho a expresar libremente su opinión y ser escuchados, especialmente cuando se va a tomar una decisión que los va a afectar directamente. Finalmente, en la prospectiva, la UNICEF realizó el Plan Estratégico de UNICEF 2018-2021. En él se establecen los resultados concretos que se aspiran a obtener para los niños con base en estrategias en pro del cambio y los elementos facilitadores, ya que las desigualdades persisten y la falta de oportunidades sigue poniendo en riesgo la vida de millones de niños y niñas en todo el mundo en el futuro. En este sentido, los niños y las niñas pobres tienen el doble de probabilidades de morir antes de su 5º cumpleaños. Tienen el doble de probabilidades de presentar retraso en el crecimiento y tienen 5 veces más probabilidades de encontrarse desescolarizados. Los niños y las niñas con discapacidad o que pertenecen a grupos minoritarios tienen probabilidades de ser marginados y excluidos. En este sentido, las niñas adolescentes tienen más probabilidades de ser analfabetas que los niños adolescentes. 1 de cada 10 niñas menores de 20 años ha sido víctima de violencia sexual y los niños y las niñas con discapacidad tienen más probabilidades de estar desescolarizados. Así, existen nuevas amenazas que pueden afectar en el futuro, lo que aumenta la vulnerabilidad de niños y niñas. 1. Las emergencias humanitarias y la pobreza extrema están ocasionando oleadas de desplazados y en los últimos años la violencia y los conflictos han provocado el desplazamiento de 28 millones de niños. Se estima que para 2030, 1/3 de los niños del mundo vivirán en países frágiles y afectados por conflictos. Además, el cambio climático y la degradación del medio ambiente están agravando la propagación de enfermedades como el paludismo y acentuando la magnitud de los desastres naturales. La globalización, la urbanización y los movimientos masivos de personas aumentan el riesgo de epidemias como el ébola y el Zika. Sin embargo, UNICEF encuentra que estas tendencias se pueden convertir en oportunidades. Entre ellas, encontramos que la innovación en los programas están ampliando las posibilidades de llegar a los niños vulnerables con bienes, servicios y equipos médicos vitales y más eficaces en función de los costos. La tecnología digital y las redes sociales están mejorando la capacidad para llegar y motivar a los simpatizantes alrededor del mundo y proporcionan a los niños y los jóvenes una plataforma para exigir rendición de cuentas y la promoción del cambio. Finalmente, la función del sector privado y la sociedad civil está cobrando fuerza gracias al trabajo coordinado para mejorar los mecanismos de financiación y la prestación de servicios de importancia crítica. Con base en lo anterior, se mencionarán los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030 y los resultados para el 2021. Objetivo: cada niño sobrevive y prospera. Que 100 millones de niños nazcan en condiciones de seguridad en establecimientos de salud. Que 30 millones de niños con neumonía reciban antibióticos apropiados por medio de programas. Que 6 millones de niños y niñas con desnutrición aguda grave reciban tratamiento. Que 80 países adopten materiales para el desarrollo en la primera fase de la infancia, promoviendo la estimulación temprana. Que 100 millones de niñas y niños tengan acceso a servicios de prevención de anemia u otras formas de malnutrición. Objetivo: cada niño aprende. Resultado: que 60 millones de niños desescolarizados accedan a programas de aprendizaje temprano y a la enseñanza primaria y secundaria. Que 93 millones de niñas y niños reciban educación individual o materiales para su aprendizaje. Que en el 79% de los países registren resultados de mejoras de aprendizaje de niñas y niños. Objetivo: cada niño está protegido de la violencia y explotación. Resultado:
que el 80% de las niñas y niños reciban atención para ser inscritos en servicios de localización y reunificación familiar, que 5.1 millones de niños migrantes, refugiados y desplazados accedan a servicios de protección, que 57 países ofrezcan servicios gratuitos y universales de inscripción de los nacimientos en sus sistemas de registro civil, a fin de otorgar a los niños una identidad legal y a protegerlos de la explotación. Objetivo: cada niño vive en un ambiente seguro y limpio. Resultado: que 60 millones de personas accedan a fuentes seguras de agua potable, que 252 millones de personas menos ya no practiquen la defecación al aire libre, que 25 países pongan en marcha planes nacionales de adaptación o mitigación del cambio climático que tengan en cuenta las necesidades de los niños. Objetivo: cada niño tiene una oportunidad equitativa en la vida. Resultado: que 77 millones de niños menos vivirán en condiciones de pobreza extrema en los países de bajos y medianos ingresos, que 172 millones de niños vulnerables se beneficiarán de los programas de transferencia de dinero en efectivo, que 69 países dispondrán de sistemas nacionales de medición y presentación de informes sobre la pobreza infantil. Así, UNICEF encuentra dos prioridades como parte de su actuar. En primer lugar, se encuentra la acción humanitaria. Esta consiste en llegar a niños y niñas atrapados en situaciones de emergencia humanitaria. El trabajo humanitario también debe ayudar a sentar las bases de la resiliencia a largo plazo de las familias y las comunidades, reforzando los sistemas de salud y protección, suministrando a las familias transferencias de efectivo para enfrentar las crisis y brindando apoyo y oportunidades de aprendizaje a los niños que viven en contextos de emergencia. En segundo lugar se encuentra la igualdad de género. Esta menciona que todo el desarrollo sostenible y todas las sociedades sólidas requieren niñas y mujeres saludables, educadas y autónomas. Una gran base empírica revela que el bienestar de los niños y niñas depende especialmente de la supervivencia, la protección y las oportunidades de las mujeres. Por último, se establecen 8 estrategias de cambio. En la primera, es la excelencia en la programación para obtener resultados a escala en favor de los niños, niñas y adolescentes. La segunda es diseñar programas con perspectiva de género. En la tercera se encuentra el obtener apoyo en favor de las causas de los niños, niñas y adolescentes por parte de los encargados de formular decisiones y del público en general. La cuarta es desarrollar y aprovechar los recursos y asociaciones en favor de los niños, niñas y adolescentes. La quinta es utilizar el poder de las empresas y los mercados en favor de esta población. La sexta es colaborar con otras entidades de Naciones Unidas con miras al mejoramiento de los programas. La séptima es fomentar las innovaciones para los niños, niñas y adolescentes en los programas y las iniciativas de promoción de derechos del niño. Finalmente, la octava es aprovechar el poder de las pruebas empíricas como un motor de cambio para los niños. Finalmente, para lograr estos objetivos se encuentran los facilitadores institucionales, lo que quiere decir que debe existir 1. Gobernanza interna receptiva, transparente y responsable. 2. Gestión eficaz, eficiente y centrada en los resultados. 3. Capacidad del personal para impulsar cambios en beneficio de los niños, niñas y adolescentes. Y 4. Sistemas de información y conocimiento versátiles y seguros. Es necesario tomar en cuenta la década de los 70 en San Francisco como punto de partida, debido a que en 1970 se convirtió en la primera ciudad en tener una marcha por los derechos de la comunidad LGBT, y en donde un par de años más tarde apareció Harvey Milk, quien es conocido como el primer funcionario público de Estados Unidos en reconocer abiertamente su homosexualidad y en luchar a favor de los derechos de dicha comunidad, encargándose de demostrarle al mundo que sin importar la preferencia, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, todos deben llevar una vida digna y honesta. Fue gracias a este personaje que Hilbert Baker creó algo con lo que la comunidad pudiera identificarse y sentirse orgullosa, la bandera de arcoíris, ya que había pasado casi una década desde que inició el movimiento social que se supone que debía darles libertad y derechos. Cabe destacar que anteriormente
la comunidad era distinguida con un triángulo rosa, e incluso este símbolo se usaba en los campos de concentración nazi para distinguir a los homosexuales. Y aunque después este representó orgullo, no logró popularizarse. Por otra parte, la bandera fue increíblemente aceptada, pero tiempo después una tragedia le dio más fuerza. Harvey Milk fue asesinado el 27 de noviembre de 1978. Tras dicho evento, la comunidad entera se unió bajo dicha bandera y al día de hoy sigue siendo su símbolo más importante, pues significa todo lo que se ha logrado y por lo que aún hay que luchar. Avancemos hasta el año 2011, cuando el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas expresa su grave preocupación ante los actos de violencia y discriminación cometidos por razón de orientación sexual e identidad de género. En todo el mundo, las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans todavía sufren discriminación y actos de violencia brutal, tortura, secuestro e incluso asesinatos. En 76 países las relaciones entre personas del mismo sexo están tipificadas como delito, sin respeto alguno por los derechos básicos. Se debe poner fin a estos abusos. La situación está cambiando. Desde 1990, casi 40 países han legalizado las relaciones entre personas del mismo sexo. Muchos más han prohibido legalmente la discriminación contra las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans. En la actualidad, cada vez más países reconocen la urgencia y presionan para que se tomen medidas en las Naciones Unidas. Durante los últimos años, esto ha propiciado la aprobación de la primera resolución de las Naciones Unidas sobre este asunto, el primer informe oficial de las Naciones Unidas y el primer debate intergubernamental oficial en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 26 de julio de 2013, las Naciones Unidas pusieron en marcha Libres e Iguales, una campaña mundial cuyo objetivo es concientizar acerca de la violencia y la discriminación contra las personas homosexuales y trans, y ayudar a que millones de personas lesbianas, gays, bisexuales y trans dejen de ser maltratadas por ser quienes son. Debemos proteger los derechos humanos básicos de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans, pero esto no solo requiere cambios legislativos y normativos, también hace falta cambiar la forma de pensar y sentir de la gente. Al igual que la lucha contra el racismo, al igual que la lucha por la igualdad de los géneros. Ganar la lucha por la igualdad de las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans solo será posible si nos unimos, si nos pronunciamos y si actuamos en defensa de los derechos de otros. Aún con todas las medidas tomadas por organismos internacionales y asociaciones civiles, en la actualidad existen países que como parte de su desarrollo social, cultural y religioso, principalmente de Medio Oriente y África, aún criminalizan con cárcel y hasta con pena de muerte las relaciones entre personas del mismo sexo. A su vez, también hay países que si bien no criminalizan dichas relaciones, tampoco reconocen los derechos de la población LGBT, como es el caso de la gran mayoría de Asia, África y el Caribe. Finalmente, países de Europa y América mantienen legislaciones en pro de los derechos del colectivo LGBT, en los cuales se enmarca el derecho al matrimonio o a la adopción, sin discriminación de su preferencia sexual o identidad de género. Y en gran parte de ellos, además, existen leyes de protección a la no discriminación. No obstante, en la actualidad han llegado al poder dos presidentes que marcan un fuerte reto e incluso un retroceso para los derechos humanos de la comunidad LGBT, como es el caso de Jair Bolsonaro en Brasil, que representa un gran desafío en los próximos 3 o 7 años si es que este es reelecto. Pues poco después de tomar posesión como presidente, firmó una medida en la cual se excluía a la comunidad de toda política de promoción, defensa y garantía de los derechos humanos. Por otro lado, en Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump ha planteado una serie de políticas homofóbicas y transfóbicas que la ONG The Sunlight Foundation ha documentado, entre las que destacan la eliminación de la página web dedicada a los derechos LGBT de la Casa Blanca,
así como la progresiva eliminación de información sobre los derechos LGBT de otras webs como la de sanidad, trabajo, educación o vivienda. Al igual que en Brasil, el colectivo LGBT ya no aparece como tema de importancia en la agenda política nacional de los Estados Unidos, lo que hace que se reduzcan las políticas destinadas a favorecer al colectivo. Además, se busca la anulación de la ley que prohibía la discriminación por identidad sexual. También busca complicar el proceso que la página del Departamento de Estado permitía a las personas transgénero modificar su reasignación de género en el pasaporte, sin haberse sometido necesariamente a una cirugía. Entre otros intentos más, otro de sus fines es vetar a los transexuales que busquen enlistarse en el ejército estadounidense. Y por último, también propone que los empresarios puedan despedir a los empleados por su orientación sexual. Así, en la investigación titulada "Proveer recursos a lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales en la sociedad civil", del informe del Estado de la Sociedad Civil 2016, se menciona que son este tipo de grupos con una marginalización histórica, como el colectivo LGBTI, los que son más afectados cuando regímenes represivos constriñen los espacios de la sociedad civil. En este sentido, se evidencia que desde 2013, países como Argelia, Lituania, Nigeria o Rusia han adoptado leyes prohibitivas a la propaganda homosexual, haciendo difícil operar sin interferencia del Estado. En este estudio se menciona que la capacidad de acción de las organizaciones de la sociedad civil que resultan ser las institucionalizaciones. En este estudio se menciona que la capacidad de acción de las organizaciones de la sociedad civil que resultan ser la institucionalización de muchos movimientos en pro de los derechos de la población LGBTI se ve disminuida, lo que refleja necesariamente un ataque a las personas que abogan por los derechos para todo el colectivo. Esto presenta una problemática, ya que este tipo de organizaciones de la sociedad civil proporcionan ayuda a cuestiones en las que el Estado se ha visto rebasado, entre las que se encuentran ayuda en las pruebas del VIH y servicios relacionados, trabajo con líderes religiosos y otras personalidades para la creación de espacios de mayor tolerancia a la población LGBTI, abogar por leyes y políticas que protejan los derechos de la comunidad, además de proveer clínicas legales y personal que les mencione cuáles son los derechos de la población a miembros de comunidades apartadas de las ciudades. Dentro de estos regímenes represivos también encontramos a regímenes conservadores, que tienen directrices similares en las cuestiones sociales, como lo son los casos expuestos de Estados Unidos y Brasil, en los cuales hay una propensión a disminuir, mermar e incluso eliminar a las organizaciones de la sociedad civil. Además de ello, especialistas de temas sobre sexualidades, como Carlos Figari, apuntan a priorizar ciertos temas en las agendas de los países para los próximos años, que sean favorables a la población LGBTI, entre los que se encuentran los relacionados a la educación, la salud y el trabajo, que no son aspectos excluyentes de la vida de la población LGBTI. Bajo esta última idea, el tema de la educación es básica para toda la población, más allá de los conocimientos que se enseñan de todas las disciplinas, en los niveles básico, medio superior y superior. Es necesaria una educación de lo sexual que propicie que todas las generaciones entiendan y se sensibilicen hacia el tema de los derechos de la población LGBTI. Además, es necesario eliminar los diferentes prejuicios que se han impuesto de manera histórica a la diversidad del colectivo LGBTI. En este sentido, la educación no solo debe encontrarse a nivel básico. Algunas organizaciones de la sociedad civil, en un futuro, la educación debe estar encaminada a erradicar los prejuicios y demás sentimientos que inciten a que se generen crímenes de odio contra la población LGBTI, así como de cambiar las formas de pensar y sentir de toda una población en general. En cuanto al tema de salud, en primera instancia se encuentran puntos importantes relacionados con la educación de la salud sexual y reproductiva. En este sentido, los esfuerzos que se han hecho desde organizaciones de la sociedad civil para detectar y atender las enfermedades de transmisión sexual han sido mayúsculos, lo que evidencia la importancia de este tipo de organizaciones, las cuales deben mantenerse en todos los países que ya existen y reproducirse en aquellos que no. Además, en cuanto a las personas trans, los tratamientos a los que se someten deben ser adecuados en cuanto a las normas de salud y mantenerse en un cuidado riguroso.
Es por esto que gobiernos y sociedad civil deben trabajar en pro de la legislación y no criminalización de algunas operaciones como el cambio de sexo, los implantes, el tratamiento con hormonas, entre otros. De esta manera, la legislación puede ayudar a que menos personas mueran por someterse a dichos tratamientos de forma clandestina, productos dañinos para la salud o con personas que poco conocen del tema. Finalmente, en cuanto al trabajo, se debe buscar una verdadera inclusión de todo el colectivo en cuanto a los derechos laborales que tienen las personas sin importar su preferencia sexual y o identidad de género. En este sentido, debe haber una ampliación o reconocimiento, según sea el caso, de los derechos en cuanto a prestaciones y salarios que reciben las personas que pertenecen a la población LGBTI, tales como servicio médico, acceso a pensiones, seguridad social para sus cónyuges, etc. Además, es importante mencionar que hay un sector importante de las personas trans que realizan la prostitución como trabajo, por lo cual se obliga a que haya un mejoramiento en los servicios de salud para estas personas, además de la lucha para la eliminación de la trata de personas a las que también son sometidas, así como las extorsiones que muchas personas sufren por intentar ejercer su derecho a un trabajo digno. Después de todo lo anterior, entre los esfuerzos que se han logrado y que quedan para el futuro, se pueden destacar 3 escenarios que se recuperan a partir de los retos y las experiencias que se recogen de los estudios e investigaciones de Carlos Figari y del reporte del Estado de la Sociedad Civil del 2016. En cuanto a las necesidades de la población LGBTI y la perspectiva de sus derechos en los regímenes represivos y conservadores. En el primer escenario, el más esperado, se encuentra que si bien las figuras presidenciales, por medio de acciones conferidas a ellos, pretenden eliminar los derechos de la población LGBTI de la agenda política nacional, la sociedad civil organizada, por medio de los contrapesos como lo son el poder legislativo y judicial, logre que se legisle y haya resoluciones que, más que favorables, abonen a los derechos ya ganados en los países de América y Europa, además de que haya las condiciones necesarias para que leyes similares puedan aplicarse en países que no han legislado en esta materia. Además, es un escenario en el cual derechos como la educación, el trabajo y la salud son otorgados a toda la diversidad encontrada en las siglas LGBTI+. Todo ello en pro de una mayor aceptación, eliminación de las discriminaciones y, sobre todo, de las violencias que se ejercen a todas las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, intersexuales, etc. En este escenario, las organizaciones de la sociedad civil seguirían laborando bajo las mismas bases con las que han estado trabajando durante años. En los casos en donde no se han podido gestar, habría la oportunidad para que pudieran comenzar a trabajar y tener una vinculación con aquellas organizaciones que han tenido un trabajo activo en otras latitudes. De esta manera, se trabajaría con la población para que se acepten planes de estudio en la educación básica acerca de los temas de sexualidad e identidades de género. Además, se generarían campañas que puedan concienciar a la población de los países para que no haya prejuicios hacia la población LGBTI+, y mucho menos incitaciones hacia los crímenes de odio hacia este colectivo. En el tema de salud, habría programas dirigidos a esta población en particular, en donde pueda haber pruebas gratuitas en torno a las enfermedades de transmisión sexual y, de haberlas contraído, los medicamentos y los procedimientos clínicos sean más accesibles con la intención de que cada vez más personas quieran y puedan tratarse. Por otro lado, se aprobarían derechos como las operaciones de cambio de sexo, prohibidas en algunos países, con el fin de que las personas trans puedan tener la libertad de ejercer su identidad de género como ellos y ellas mismas lo prefieran. Finalmente, en cuanto a los derechos laborales, habría fallos de la Suprema Corte de cada país para que mantuvieran el interés del trabajador o la trabajadora por sobre cualquier cuestión. Ello con intenciones de no discriminación por su identidad o expresión de género ni su preferencia sexual. Además, se propondría en el Congreso leyes a favor de uniones que puedan aceptar que los derechos como la seguridad social puedan ser adquiridos por cónyuges. Un segundo escenario sería en el cual,
el poder ejecutivo y/o los valores representados en cada país específicamente no puedan ser cambiados por legislaciones ni fallos judiciales. En este escenario, la sociedad civil organizada tendría poca capacidad de acción en dichos regímenes y las demandas en pro de los derechos de la población LGBTI serían poco escuchadas, mermando las condiciones de vida a largo plazo, o al menos en las administraciones ya mencionadas de los ejecutivos y/o legislativos. En este sentido, si bien no habría un avance en temas de derechos humanos de la población LGBTI, tampoco se entendería que habría un retroceso de los ya obtenidos en países como Brasil o Estados Unidos, como los ejemplos en los cuales se partió. Sin embargo, se entiende como un suceso negativo la falta de concienciación que podría generar las políticas de los derechos de la población LGBTI. Finalmente, el tercer escenario, el más desalentador, es aquel en el cual los discursos de odio y políticas en contra de los derechos LGBTI son mayormente aceptados por aquellos actores que supondrían un contrapeso a los poderes ejecutivos. De manera tal, las organizaciones de la sociedad civil se quedarían sin instrumentos para poder generar esfuerzos que supongan un mejoramiento en los derechos LGBTI. Además, en este escenario, sí se supondría una regresión en cuestiones de los derechos de la población, ya que las leyes que pudieran haberse generado con anterioridad serían eliminadas o derogadas, dejando prácticamente desprotegidas a las personas del colectivo LGBTI+. En este sentido, y ante discursos que acepten el odio y el acoso a la población ya mencionada, se esperaría un aumento en los crímenes de odio, lo que sería alarmante en países que ya habían intentado luchar contra ello, pero aún más en aquellos donde nunca ha existido una protección de derechos humanos, pues supondría que las personas podrían ser atacadas sin miramientos a una penalización por sus actos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. ¿Por qué hablar de los derechos humanos de las mujeres? Declarar un derecho o unos derechos inherentes a las personas en un instrumento internacional es un avance muy importante. Digamos que es un buen principio, un gran respaldo para toda persona y comunidad humana, pero a la hora de aplicar este principio, puede que el sentido de universalidad se entienda mal, de modo que se reduzca solo a ciertos grupos que tradicionalmente han gozado de mayor poder y autonomía, los que se ven a sí mismos como la medida de lo humano, los que siempre han tenido privilegios, olvidando que, como manifestó José Martí, quien tiene un derecho no obtiene el de violar el ajeno para mantener el suyo. Y así, malentendido el sentido de la universalidad o el de la humanidad, las personas de raza blanca, o las muy adineradas, o las muy poderosas, o las heterosexuales, o las no discapacitadas, o las del sexo masculino, se suelen asumir como modelo del ser humano, al que deben beneficiar todos o la mayor parte de los derechos. Esto ocurre porque en realidad se piensan a sí mismas según una imagen de humanidad socialmente construida, que suele ajustarse al ideal en el que estas personas creen reconocerse, y hasta puede que otros grupos consideren que ciertos sectores tradicionalmente excluidos, como por ejemplo las poblaciones negras, las personas de muy poca edad o las de mucha edad, o las indígenas, no tienen las condiciones naturales necesarias para gozar de todos los derechos humanos. Esto afecta en mayor grado a las mujeres porque al conformar la mitad de la especie, conforman también la mitad de cualquier otro grupo discriminado. Los hombres, independientemente del dinero que poseen, las limitaciones físicas o mentales que les afecten, el color de su piel, el nivel educativo que alcancen, la clase social a que pertenezcan, suelen ser considerados como los únicos seres plenamente humanos, propietarios, por decirlo así, de la esencia de la humanidad. Este fenómeno se denomina androcentrismo, del griego andros, que significa varón. En consecuencia, históricamente se ha venido limitando el derecho de las mujeres a desempeñar un trabajo asalariado, a tener dinero propio, a tener propiedades, a tomar decisiones personales sobre su cuerpo, a cumplir sus propias expectativas, a gozar de una autonomía y de una vida libre de violencia, a ocupar puestos de jerarquía, a desempeñar trabajos más valorados socialmente, en fin, a todo lo que se considera condiciones necesarias para una vida digna. Cuando decimos violencia, no pensemos solo en cuchillos y látigos o armas de cualquier tipo. Pensemos también en eso que se denomina violencia simbólica, es decir, los discursos, imágenes o lo que sea que sin provocar daño físico provoca daño psicológico o daño moral y expone al daño físico. Hay violencia simbólica cuando se restringe a las mujeres a papeles de menor valor o domésticos, o las presentan en función del deseo o las necesidades de los hombres. Por ejemplo, cuando son representadas solo cocinando o lavando o cuidando bebés,
o sirviendo mesas o exhibiendo posiciones eróticas. También se da violencia simbólica cuando, asumiendo que los sexos son opuestos, se definen como masculinas las características humanas más apreciables, como el valor, la voluntad o la inteligencia, entendiendo con base en una falsa oposición que las mujeres carecen de esos rasgos o no los alcanzan a plenitud. En este sentido se pueden observar las representaciones prevalecientes en las imágenes de la publicidad, los chistes, los discursos en general, pero estas representaciones, aun en los casos en que se refieren a una realidad social, dejan por fuera la variedad y riqueza humana de las mujeres, de sus acciones, de sus contribuciones a la sociedad. Se trata de fantasías, estereotipos, imágenes congeladas que a veces comparten las mujeres mismas, por lo que se repite muchas veces. Terminan aceptándose como verdad, pero no todas y no siempre lo han aceptado así. Desde hace muchos años hay grupos de mujeres que han venido luchando porque las cosas cambien. Ellas han participado activamente en todas las luchas sociales por la igualdad. De hecho, el vocablo feminismo se define en el diccionario de nuestra lengua como la ideología que defiende que las mujeres deben tener los mismos derechos que los hombres. Si usted busca en ese libro se encontrará con que ideología no es más que un conjunto de ideas que caracterizan a una persona, escuela, colectividad, movimiento cultural, religioso, etc. La oposición a los derechos de las mujeres es machismo. Otra vez abramos el diccionario. Leamos machismo. Actitud o manera de pensar de quien sostiene que el hombre es por naturaleza superior a la mujer. Luchar contra esa idea ha sido un trabajo muy duro. Ha costado muchos años y sacrificios. Algunos nombres nos recuerdan esa historia. Por ejemplo, durante la Revolución Francesa, Olympia de Gouges, ella vio, como todos lo vieron, que en la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano no había ni un solo derecho de la mujer y de la ciudadana, y se puso a escribirlos y la llevaron a la guillotina. En Costa Rica, Angélica Acuña abogó durante décadas porque las mujeres gozaran de los derechos de ciudadanía. Lideró un enorme grupo y al fin, ella y todas las que se unieron a ella tras un empeño de años, lograron la aprobación del voto femenino en 1949. Esto de los derechos al principio fue un cuentagotas. Partir de todas esas luchas ha sido como ir soltando cuentas de un collar. Tratados, enmiendas, convenciones, leyes, son muchas a las que les debemos los logros que gozamos hoy, y enumerarlas lleva su tiempo. Todas ellas se atrevieron a luchar por sus ideales a pesar de los gestos reprobatorios y las caras de espantos de quienes creen que cuando las mujeres alzan la voz, el mundo se les descuadra. Recordarlas es importante porque, como dijo la filósofa Hannah Arendt, en la medida en que la historia no es solo una ciencia, sino también una forma de memoria, ayuda a iluminar el presente. Gracias a todas las que buscaron y consiguieron una visión nueva y liberadora, hoy los estados del mundo entienden que los derechos de las mujeres son derechos humanos, puesto que nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, y así lo acepta el principio del mundo actual, y así lo ha ratificado nuestro país. La sociedad mexicana en su conjunto debe luchar para que ninguna mujer vea lesionada su libertad, su integridad, su dignidad y la igualdad de sus derechos. Y como se trata de un compromiso adquirido por el Estado, nuestros gobernantes tienen la obligación de garantizar su cumplimiento. Pasito a paso todas las luchas por igual y la equidad que las mujeres han emprendido, tarde o temprano se han ido ganando. Son parte del progreso social, por lo que no se puede permitir la vuelta atrás. Todavía falta mucho, pero continuando con el quehacer de tantas y tantas que nos precedieron, hoy no estamos dispuestos a cejar en ningún intento por conseguir enteramente la igualdad, una de las grandes promesas aún no bien cumplida de la democracia moderna. Plan Estratégico de ONU Mujeres 2018-2021. Al respecto, ONU Mujeres ha elaborado el Plan Estratégico para 2018-2021, definiendo la dirección, objetivos y enfoques estratégicos de la entidad para apoyar los esfuerzos encaminados a conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas antes de 2030. El plan estratégico tiene en cuenta las lecciones aprendidas a partir del plan anterior, se basa en las recomendaciones de la evaluación y balance de los 20 años transcurridos desde la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 1995, enfatizando la contribución de ONU Mujeres en la ejecución con perspectiva de género de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y detalla la forma en que ONU Mujeres pretende aprovechar sus ventajas comparativas y colaborativas para acelerar la consecución de resultados para mujeres y niñas. En conclusión,
Los derechos humanos se han asociado a algo intangible y falaz debido al contexto de violencia a nivel internacional. Sin embargo, estos pueden ser una premisa básica como derechos que todo ser humano debe ser capaz de hacer valer al ser inherentes, inalienables, indivisibles e interdependientes a cualquier persona. A su vez, todo Estado debe de adoptar medidas que garanticen la aplicación de ellos a sus ciudadanos sin importar su edad, raza, etnicidad, género, pertenencia a ningún grupo social ni cualquier otro motivo. Los derechos atañen a todo ser humano por el hecho de formar parte de los aspectos básicos de su vida. Así, un buen ejercicio de los mismos permitiría una libertad, equidad y respeto a la dignidad humana. Es por ello la importancia que se debe dar a ser garantes de los mismos, pues a falta de ellos, la vida de las personas en contextos específicos se ha visto fuertemente vulnerada. A nivel prospectivo, en esta materia se han fijado metas que se adecúan al contexto social, económico y político actual, en los cuales son necesarias la participación de gobiernos e instituciones nacionales e internacionales, así como de organizaciones de la sociedad civil, pues de todos ellos depende la aplicación y reconocimiento de derechos para todas y todos, y por ende crear escenarios prósperos para la comunidad internacional. Asimismo, se debe tener una conciencia universal para la protección y defensa de los derechos humanos, pero la única cuestión a resolver es si seremos capaces de lograrlo en un futuro. Finalmente, podemos visualizar los grandes cambios y avances que se han logrado en materia de derechos humanos en el mundo. Sin embargo, es necesario ser conscientes de todas las carencias e incapacidades con las que cuentan las instituciones a cargo, así como las amenazas latentes que representan algunos actores del escenario internacional para la universalidad prometida desde la firma de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Resulta muy fácil imaginar un mundo en el que todas y todos tengamos acceso a los derechos humanos, pero sería mejor tratar de construir un futuro en el que esto sea garantizado a través de acciones y estrategias bien estructuradas.